Buenas tardes. Hoy revisaremos los temas del módulo de planilla. Comenzaremos con el manejo de cuentas en planilla. Ingresamos a contabilidad. Administración de cuentas contables, apertura de cuentas contables. El primer requisito es que las cuentas de gastos mantengan cierto orden. Por ejemplo, tengo en la 94 sueldos y salarios. Mi cuenta es la 94 62 01 01 00. La idea es que en todos los grupos contables mantengamos el mismo orden para las cuentas. Dentro del 95, debería tener la 95, 62, 01, 01, 00, también para sueldos y salarios. Para comisiones, en la 94, tenemos 62, 01, 02, 0, comisiones. En la 95, tenemos la 95, 62, 01, 02, 00, también comisiones. Entonces, en todos los grupos contables, el grupo de gastos que vamos a utilizar para el módulo de planillas, debemos de cumplir esta norma. En las cuentas de gastos, lo único que va a cambiar son los grupos contables y el resto se mantiene, ¿no? Por el mismo concepto. Entonces, no puedo tener una 946211 para sueldos y salarios y de repente la 956212 para sueldos y salarios. Debemos de mantener idéntico a partir de los dos primeros dígitos, todo se debe mantener idéntico. En unos minutos les explico por qué motivo. Eso sería con las cuentas de gastos. Otra cuenta que debemos de revisar es de la cuenta, la 4007. Tenemos las AFPs. En las AFPs vamos a cumplir algo muy parecido a lo que vimos con las cuentas de gastos. En el caso de las AFPs, la cuenta es 400701. Tenemos la cuenta 400711 para la AFP de futuro. La 40070102 02 para AFP Integra. Entonces, en el caso de las cuentas para las AFP, los 6 primeros dígitos se van a mantener, van a ser idénticos, y lo único que va a cambiar es el auxiliar. Un auxiliar por cada cuenta o por cada AFP. Si tengo
empleados que están en la ONP, igual debo de crearla dentro de este grupo, ¿no? De la 400701, por la funcionalidad que tiene el módulo de planilla. Necesariamente tendríamos que sacar la ONP. Pues ya teniendo el tema de las cuentas en claro, ingresamos a la apertura de fondos. Entonces sigo. Ingresamos al módulo de planilla, catálogos, apertura de fondos. Al desplegar la pestaña tenemos pensión, salud, FONAVI, SENATI y AFC. Solo están habilitadas las 4 primeras. Entonces vamos a comenzar con pensión. Me pide un número de fondo. Aquí es donde vamos a crear las AFPs con sus respectivos porcentajes. El número de fondos con el que vamos a ir creando tiene que estar relacionado con la cuenta contable. Entonces, si yo tengo mi cuenta, la 400711 AFP Pro Futuro, entonces voy a crear también en el fondo 1 a AFP Pro Futuro. El RUC, si tengo el RUC de la AFP, lo coloco. Con F2 puedo ver mi tabla de terceros. O en todo caso podemos colocar también el RUC de nuestra empresa. Luego vienen los porcentajes. Este cuadro se puede ir actualizando cada vez que hayan modificaciones en los porcentajes. Me pide aporte obligatorio, sería el 10%. Aporte de empleador en las AFP no aplica, pasamos, y tampoco. La comisión de seguros para AFP Pro Futuro 1.36, enter. Y la comisión, colocamos también su comisión, ¿no? 1.09. Enter. Ya tenemos el primer fondo creado. Nuevamente pensión, el fondo 2 es AFP Integra, el RUC, aporte obligatorio 10%, de seguros 1.36, comisión 1.55. Ya tenemos dos fondos creados. Si voy a pensiones y le doy los binoculares, voy a ver los fondos que tenemos creados. En el caso que tengamos ONP, solamente llenaríamos el aporte obligatorio, que iría con un 13%, y el resto iría todo en cero. Ahora, no es necesario crear todas las AFPs y la ONP, ¿no? Es suficiente con que vayamos a crear las AFPs con los cuales tenemos movimientos para registrar. Seguimos ubicados en tipo. Pasamos ahora a salud. En salud vamos a crear los fondos de salud. Entonces voy a crear el fondo 1. Salud. El RUC. F2.
ser RUT de salud, si lo tuviesen, si no, puede ser RUT de la empresa. Aporte obligatorio por parte del empleado no hay. Si del empleador, el 9%, le colocamos ahí 9. El resto, le damos con Enter. Dentro de salud, también tenemos que fijar el monto de la remuneración mínima vital. Para fijar el monto mínimo, cuando estemos en el número de fondo, le damos a dar Enter y digitamos el valor de la remuneración mínima vital. Enter. Los otros dos fondos, aunque no se estén utilizando o no se vayan a utilizar, tienen que estar creados porque son campos obligatorios al momento de crear a un empleado. Voy a crear un Fonavi. Sin aportes, todo lo paso con Enter, lo dejo en 0, para que no me haga ningún cálculo. Lo mismo hago con Senat, ¿no? Si es que no tengo Senat, creo el fondo, un book, y todo lo lleno con 0. Pero al menos debe tener creado uno de cada uno. Porque FC no está habilitado, no me trae nada, le damos escape para salir. Luego vamos a definir los grupos contables. Ingresamos a planilla, catálogos, grupos contables, y digitamos en estos cuadros los grupos de cuentas que vamos a utilizar. Los más comunes son la 94 y la 95. Pero si utilizan de repente producción, podría ser que utilicen la 92 o la 91. Entonces, podría digitar. Pasemos a la apertura de conceptos. En nuestra planilla, este es en formato de boleta. En la parte superior hay los datos de la empresa, del empleado. Luego, en esta parte, la parte superior a la izquierda, van a ubicarse todo lo que son los ingresos. Parte superior a la derecha, las deducciones. En la parte inferior, los aportes del empleador. Entonces, nosotros en el cuadro de apertura de conceptos vamos a crear todos los conceptos que van a salir impresos en nuestra boleta. Ahora, el sistema, al momento de imprimir, maneja un orden. Eso. Digamos que mantiene este orden, ¿no? Entonces, el concepto que yo quiera que vaya arriba, entonces podría ser creado con el concepto número 1, ¿no? El que va a ir segundo en el concepto 2. Si yo creo en el concepto 1, sueldos, sueldo básico, entonces siempre va a ir arriba. Pero si creo sueldo básico en el concepto número 7, entonces lo más probable es que el sueldo básico me va a aparecer abajo. Entonces, al momento de crear sus conceptos,
siempre tengan en cuenta cómo quieren que se visualice en su boleta. Menos como para mantener un orden, los ingresos los creamos entre el código 1 y el código 49. Del 1 al 49. Y las deducciones el 50 hacia adelante, ¿no? Hasta el 99. Los aportes del empleador también se consideran deducciones. Al momento de definirlos, lo vamos a tomar como deducciones. Su numeración está incluida dentro de esto. El sistema filtra cuáles le corresponden al empleador y cuáles son pagados por el empleado. En la apertura de conceptos, colocamos el código. Comencemos con el 1. Pregunta, ¿es un ingreso o es una deducción? Marcamos ingresos. Descripción es el nombre con el cual quiero que aparezca, se muestre en la boleta. Vamos a ponerle lo básico, a ver, básico, voy a nombrarlo. Enter. En cuenta, con F3, busco el plan de cuentas y elijo la cuenta de sueldos y salarios. Ahora, no es necesario que ubiquen una en especial, puede ser de cualquier grupo contable, puede haber sido con la 94 o con la 95. Una vez que hemos llamado a la cuenta, vamos a retroceder en Escape. Nos ubicamos al inicio. Con la tecla suprimir, vamos a dejar en blanco, o como 00, los dos primeros dígitos. Y le damos Enter. Entonces en cuenta va a quedar en 00620101. Al momento de crear el concepto, solamente nos estamos quedando con esta parte. Los dos primeros dígitos están quedando en blanco. ¿Por qué motivo? Porque cuando vayamos a crear a los empleados, yo le voy a indicar si el empleado le corresponde el grupo 94 o el grupo 95. Y con ese grupo que yo he colocado va a rellenar el asunto contable. Si es el 94, el asunto contable que va a generar el concepto de sueldo básico va a ser 94620101. Si puede ser con la 95, entonces va a ser 95620101. En la opción de fórmula, si marcamos fórmula, se activa el campo numerador y denominador. Ese numerador y denominador lo que va a hacer, vamos a colocar acá una fracción. El sistema esto lo va a multiplicar por el sueldo del empleado y lo multiplica por la variable. Lo que nosotros vamos a digitar al momento de ingresar la planilla. Esta variable, dependiendo del concepto, podrían ser días o también podrían ser horas.
Entonces, si mi numerador, como siempre se calcula por el sueldo, entonces yo voy a colocar 1 como numerador, 30 como denominador. Entonces, 1 sobre 30 lo multiplico por el sueldo y lo multiplico por la cantidad de días y me daría el total de lo que he ganado por mis días trabajados. Entonces, para el concepto de haber básico o sueldo básico, entonces mi numerador podría ser ese, ¿no? 1 sobre 30. Mi numerador 1, denominador 30. Si fuese un concepto de horas extras, me daría. Si son con un 25% adicional, podría poner 1.25 como numerador. Los días voy a pasarlo a horas, sobre 240. La multiplicación sigue siendo sobre el sueldo del empleado. La variable ya no van a ser días, ahora podrían ser horas. Entonces, esa sería la forma de utilizar la opción fórmula en conceptos de sueldo o de las horas extras. Volviendo sigo, entonces el sueldo básico lo he marcado con fórmula, numerador 1, enter, denominador 30, enter. Me pregunta, salario. Entonces, vamos a marcar con un check todos los conceptos que utilizo como base para el cálculo de las pensiones o de salud. En este caso, el sueldo aplicaría, ¿no? El sueldo se toma como base para hacer esos cálculos. Luego hay una opción que dice, no es base para aporte de salud. Entonces, ¿qué sucede? Que pueden haber conceptos en la planilla, por casos médicos, maternidad, ¿no?, que se toman en cuenta para el cálculo de pensiones, pero no se toman en cuenta para el cálculo de salud. Entonces, si estuviesen creando un concepto de esos, entonces cuando te preguntan, el concepto que estás creando no es una base para hacer o realizar el cálculo de salud, entonces si no se debe tomar en cuenta dentro de las bases para ese cálculo, le marcamos con un check. Si se va a tomar en cuenta, entonces lo dejamos en blanco. Nuestros saldos, pasamos con Enter, no lo voy a utilizar. La opción de muestras saldos, principalmente para poder llevar un control en una boleta. Cuando se les da un préstamo a los empleados, entonces, para asignar el documento con el cual ha sido prestado y descargarlo sobre ese. Cálculo automático, el concepto de sueldos no tiene cálculo automático, entonces va a quedar con ninguno. Enter. Aporte de empleador, no es un concepto que lo paga el empleador, que no se lo va a descontar al empleador. Código planilla es lo que se utiliza para la planilla electrónica. Vamos con Enter. Con los binoculares podemos verificar si ya tenemos creado nuestro primer concepto. Voy a crear un segundo. En descripción voy a poner horas extras, el 5%. En cuentas con F3. Reviso mis cuentas. Si no tengo una cuenta para horas extras, podría hacer esto también. Retrocedo con Escape. Me ubico al inicio y con suprimir dejo en blanco los documentos. Fórmula, ¿sí? Numerador 1.25 sobre 240. Esto habíamos visto en el Excel. Las horas extras forman parte para el cálculo del salario, ¿sí? No es base,
Como estos son los nombres, los automáticos, ninguno. Pasamos con él. Vamos a ver un último concepto de ingreso, el de las comisiones. F3, cuenta de gastos, retrocedo, al inicio, suprimir 2 veces. Fórmula, no. Las comisiones no se calculan en base al sueldo del empleado. Entonces, no voy a marcar la opción de fórmula. Salario. Las comisiones sirven para hacer el cálculo de salud y, en este caso, las AFPs. Son parte, marcamos con un check. Cálculo automático, ninguno. Los pilares, ya tenemos 3 conceptos creados. Sueldo básico, horas extras al 25% y comisión. Vayamos a crear ahora las deducciones. Por ejemplo, pensiones. En 50, deducción, voy a poner pensiones, las AFPs. Aclaratorio, F3, 40. Elijo cualquiera de las AFPs. Voy a retroceder también en este caso. Y los 2 últimos dígitos, en este caso, esto es la que está en rojo, son los que voy a eliminar. Entonces, con backspace, voy a dejar en blanco esos 2 últimos dígitos. Y le doy Enter. Fórmula, no. Pensiones, recuerden, está amarrado a las AFPs y tienen sus propios porcentajes, no tiene que ver nada con el cálculo en base a días trabajados. Entonces pasamos. Salario tampoco, porque pensiones tiene su propia fórmula, digamos, es el resultado del cálculo que se hace con los conceptos del sueldo, las comisiones. No marcamos salario. Saldos tampoco. Ni en cálculo automático, casi vamos a abrir la pestaña y vamos a buscar la opción pensión, para que el sistema enlace este código con el módulo de pensiones que teníamos definido al inicio. Concepto del empleador, pasamos con Enter. Ya tenemos el concepto pensiones creado. De la misma forma, vamos a crear como una deducción el concepto de salud. En cuenta, F3, vamos a fijar la cuenta 40 de salud. En este caso, no vamos a hacer nada más con las cuentas. Solo tenemos que tener esta opción de retroceder y borrar en estos casos. En las cuentas de gastos con la clase 9 y en las cuentas de FP con los auxiliares. Fórmula no. Salario tampoco. No. Y en cálculo automático vamos a elegir salud. Enter a todo lo demás. Y tenemos los conceptos creados. De esta forma van a ir creando todos los conceptos que necesiten definir en el programa. Digamos escape.
Y nos ubicamos ahora dentro del catálogo a la opción Apertura de empleados. Entonces, en la opción de creación de empleados, lo primero que me pide es el RUC. Vamos a colocar ahí el DNI del empleado. Si le damos F2, me sale el mensaje en el sistema Mix porque no tengo todavía creado ninguno. Vamos a llamar a un empleado. Si está creado en el catálogo de terceros, de repente como otros, podemos llamar digitando su DNI o buscándolo de la forma común, ¿no? Con F2 y luego de ingresar al cuadro, la opción AZ para visualizar todos los terceros. Llenamos la información, su nombre, sexo masculino o femenino, la fecha de nacimiento, siempre en el formato de año, mes y día. Su dirección, correo electrónico, país, con F2, visualizamos el código de país. Ciudad. Luego tenemos los teléfonos. Si quieren, lo pueden llenar. No es un campo obligatorio. Tenemos 4 números telefónicos. La cuenta de la entidad bancaria. En caso de que sea un depósito, colocamos ahí el número de la cuenta. Grupo asignado. ¿En qué grupo trabaja la persona? Si es en la 94 o es en la 95. En cuenta, la 62. Centro de costos. Con F2 podemos visualizar todos los centros de costos que tenemos creados en el momento y seleccionar una de ellas. Fecha de ingreso, formato de año, mes y día. La fecha de retiro. Vamos a colocar ahí la fecha de retiro. Si no, llenamos con 9 todo. Enter. En cargo, colocamos el cargo que desempeña el empleado. Ingresos acumulados. Entonces, esta opción se llena únicamente si tenemos empleados que llegan a la empresa correcta de quinta categoría. Entonces, de repente el empleado llega en el mes de mayo, junio, y ya ha tenido retenciones correctas de quinta. Y vienen con un certificado de retención. Y lo que nosotros debemos de tomar como información es los ingresos acumulados y la retención acumulada.
para que podamos realizar, o el sistema pueda realizar el cálculo de su renta de quinta. Entonces, ingresos acumulados, colocaríamos ahí, según el documento, cuánto tiene de ingreso acumulado. Enter. El sueldo actual es el sueldo del empleado. Gratificación de julio, un proyectado de más o menos cuánto se piensa pagar al empleado por el concepto de gratificación. Igual, esta gratificación, tanto la de julio como para la de diciembre, ayudan a realizar el cálculo de renta de quinta categoría. Fecha de aumento, formato de año, mes y día. Fecha de inicio de vacaciones. Un proyectado de cuándo se tiene pensado comenzar con las vacaciones. El siguiente campo que tiene que ver con los empleados que vengan con retención acumulada. El valor se colocaría en este cuadro. Tipo de documento del asegurado. En F2 vamos a utilizar los tipos de documentos. En este caso le corresponde el 1. Tiene término fijo de contrato. Podemos marcarlo con un check y se habilita el campo para colocar hasta cuándo tiene contrato. Si no es así, entonces al no darle el check se salta el cuadro de fecha final. Tipo de establecimiento, en donde labora. Con F2 tenemos el domicilio fiscal, la casa matriz, la sucursal, la agencia, el local comercial o los servicios. Sería domicilio fiscal. Tipo de suspensión, en el caso que haya tenido suspensión, con F2 puedo elegir la suspensión y abajo me dice de qué fecha a qué fecha fue la suspensión. Gratificación de diciembre, también el proyectado. Fecha de anticipo, no, anticipo cesantía, pasamos con Enter. Esto no vamos a llenar. Si tuvo licencia en este mes, vamos a colocar ahí cuántos días de licencia tuvo. Si el empleado es administrativo u obrero, de cuánto se periodo de vacaciones, 15 días, 30 días, y la fecha última de vacaciones. ¿Cuándo tenían sus vacaciones? Ahora me pide llenar datos de salud, seguro social o no seguro social. En esta parte es indistinto seleccionar o seguro o no seguro. Es lo mismo. En fondo de salud, con F2 me van a aparecer los fondos y elijo qué fondo es el que deseo asignarle a este empleado. Aporte voluntario, esa parte ya del 9% que va a pagar el empleador. El aporte voluntario, no. Pensión, seguro social o no seguro social. Número de fondo de pensiones, con F2 van a aparecer las AFPs que yo he tenido creado. Y seleccionamos. Aporte voluntario, o sea, dice un aporte adicional, porcentaje, quieran realizar, se podría colocar ahí, ¿no? Si no, pasamos con esto.
Llegamos al campo de Senati. Si yo quiero pasar con Enter, sale el mensaje que no existe por Senati. Eso le decía que es un campo obligatorio. En F2, si voy a elegir Senati, realmente que la respuesta será todo. Igual con el 10. Enter. El número de carnet de salud, el número de carnet de la AFP, son datos opcionales que pueden salir impresos en la parte superior de la boleta, no podría ser esta parte. Esta parte. Continuar, aceptar. Para ir, no es necesario llenarlo, pasamos por Enter. Y ya tenemos creado a nuestro primer empleado. Entonces, esa es la forma de crear a los empleados dentro del módulo de planilla. Le damos escape. Entonces, ya tendríamos toda la parametrización lista para poder registrar una operación de planilla. Ingresamos primero a apertura de planilla. Es como aperturar el file donde voy a trabajar, o la carpetita. Me pide un número de planilla. Le pongo el número que se me ocurra, o que ustedes ya quieran trabajar. Podrían haber comenzado con 1, o de repente ya tienen un correlativo, entonces pueden mantener su correlativo. Y voy a ponerle 17, 12, ¿no? El año y el mes en el que estoy ubicado. Descripción, el nombre que le quiero dar a mi boleta, a mi planilla. Forma de pago, mensual, quincenal. Vamos a colocarle mensual. Listo. Y ya quedó grabado en nuestra planilla. Si le damos F2, aparecerá en mi planilla 2017, 12. Le damos escape. Con eso terminamos el catálogo. Ahora nos ubicamos en manejo de novedades. Dentro de manejo de novedades tenemos una opción que se llama fijación de novedades. Lo puedo fijar individualmente por centro de costos o por el número de DNI. Individual. Selecciono el concepto. Como ejemplo voy a utilizar el de comisiones. El grupo.
y le asigno un valor. Entonces, con esta opción lo que estoy haciendo, estoy fijando dentro de un concepto, a un empleado en especial, le estoy asignando un valor. Entonces, ya le estoy fijando cuál va a ser su valor dentro de ese concepto. La información de la boleta se va a ingresar por la ruta de captura de novedades. Al momento de ingresar me piden digite la planilla a procesar. Si no recuerdo el número, con los binoculares puedo ingresar. ¿Quiere iniciar proceso? Pongo que sí. Check. Mantiene novedades anteriores. Enter. Conceptos a borrar. Como le puse mantiene novedades anteriores, si ya hubiese estado avanzando la boleta con la planilla, no va a borrar ninguna de los datos que ya he grabado. No va a borrar, se va a mantener. Pero me da la posibilidad de borrar algún concepto en especial. No voy a borrar ninguna, así que le doy la banderita roja para grabar. Entonces, ese es el cuadro de trabajo. Aquí voy a llamar al empleado. Voy a llamar al concepto. El centro de costos. El concepto de sueldo básico tiene variable. Entonces, se habilita el campo de variable para que yo coloque la cantidad de días que ha trabajado. Fueron 29 días, o 29, y me calcula cuál es el valor de su sueldo por esos 29 días. Si fueron los 30, me trae el valor 1800. Enter. Mi segundo concepto, horas extras. Igual está en base a variable. Entonces trabajo 3 horas extras. Me calcula cuánto es lo que le corresponde. Siempre tomando en cuenta las fórmulas. Tercer concepto, comisiones. Como pueden ver, ya me trae el valor que habíamos colocado, los 80. Con la fijación de novedades, ¿no? Entonces, la fijación de novedades me va a servir si tengo conceptos fijos. Por ejemplo, la asignación familiar, que podría ser fijo. Entonces, le podemos colocar, ¿no? ¿Qué empleados manejan una asignación familiar? Colocamos su valor para que cuando llamemos me traigan los valores. Ahora, los conceptos que no se toman en cuenta son los que tienen cálculo automático. Por ejemplo, de salud, pensión. Esos conceptos no voy a llamarlos acá. Voy a grabar con la banderita roja o F1. Se cierra el cuadro de diálogo. El cursor está en RUC. Y me estaría dando la posibilidad de llamar a otro empleado. Entonces, así sucesivamente, uno por uno, tengo que ir llamando a los empleados. Una vez que he terminado de llamar a todos los empleados, me toca ir a la generación de comprobante automático. Me pide un tope remunerativo. Este tope, está acá. Listo, ¿no? Tope para aplicación de la prima de seguros. 9.321.52. Entonces, ese vendría a ser mi tope de seguros. 9.321.52. Enter. Conceptos que están marcados como salarios, pero que no constituyen base para el cálculo de valores. Si hemos creado correctamente nuestros conceptos, no es necesario que llenemos nada acá. Grabamos abajo la banderita roja o F1. Igual acá. Grabamos. El número de la planilla donde va a ser el cálculo, la planilla de diciembre. Importante, este proceso debe realizarse una vez sean capturadas las últimas novedades del mes o último planilla a pagar.
Aceptar. Fin del proceso. Determinamos el cálculo automático. Si quiero visualizar cómo está quedando mis boletas, ingreso a la opción de planilla general. Ingresamos tipo de planilla, repuesto general, tipo de consulta. Vamos a ponerle el listado de la planilla, el periodo del 2017-12-01, este es simplemente informativo, al 2017-12-31. Planilla número, con F2, si no recuerdo el código, selecciono mi planilla, y vamos a marcarle 2. Primera de todos. Todos serían de todos los empleados, más el resumen. Puedo generar también la boleta de un empleado en especial, o simplemente imprimir el resumen. La de todos. Root desde Enter. Enter. Numérico o alfabético. O sea, ¿cómo voy a ordenar la planilla o las boletas para la impresión? Un orden numérico. Y aparece este cuadrito de conceptos. Entonces, apenas aparece este cuadro, debemos de colocar el concepto que hemos utilizado para el sueldo básico. Es el número 1. Enter. Hay otro concepto adicional para los sueldos, ¿no? Lo grabamos con F1. Horas extras, el concepto 2. ¿Hay más horas extras? No he creado más, entonces grabo con F1. Conceptos que hacen base para el ciclo FP. No tengo más, grabamos F1. Concepto SCTR. Si tuviese un concepto, ¿no?, de SCTR, debería ir colocar cuál es el código. Si no, pasamos con Enter. Destacado Enter. Existe la posibilidad de enviarlo a Excel, ¿no?, pero se tiene que trabajar el formato del template, ¿no?, para impresiones en Excel. Solamente voy a utilizar el formato estándar de Sigo, cerrándole clic en el tercer icono, para una vista previa. Esta sería mi boleta. Como ven, en la parte superior, nombre de la empresa, el RUT, la fecha, el registro patronal, DNI, el nombre de la persona, el periodo, el grupo contable, su centro de costos, los días trabajados, horas trabajadas, horas extras, la fecha de inicio de vacaciones, fecha de última vacaciones, fecha de ingreso, fecha de retiro, y los conceptos 1, 2, 3. Los que son con variable tienen una opción de cantidad. En deducciones hayamos puesto las AFPs, el código 50, pero como pueden ver acá en deducciones, el concepto 50 se parte en 3, ¿no? De acuerdo a sus porcentajes. Tenemos el monto fijo, el porcentaje fijo del 10%, comisión de 10 puntos de 1.55 y comisión de seguros 1.36. Y abajo en empleador tenemos el concepto 52, de acuerdo al empleador, 9 pesos.
Así aparecerían una tras otra las boletas. Y al final, el sistema nos va a presentar una hoja de resumen, ¿no? Un resumen general, con todos los conceptos que se hayan utilizado en las boletas, ¿no? En esta planilla. Grabamos. Otra presentación que da acá la planilla por grupo. Seleccionamos nuestra planilla. Vamos a enviarlo a Excel. Vamos a este mensaje. Listo. Ahora vamos a generar nuevamente el reporte. Eso. Entonces, ese reporte da un resumen de los conceptos utilizados. Tenemos el RUC, el nombre, el centro de costos, el subcentro, el sueldo básico, horas extras, o sea, todos los conceptos que se han utilizado van a aparecer acá, ¿no? Básico, horas extras, comisiones, otros ingresos, total de ingresos, funciones.
Y en pensiones ya me trae el acumulado, ¿no? De lo que tenía calculado. Otro descuento graso, total deducciones, total neto. Para que generemos el asiento por planilla, porque hasta el momento se han hecho los cálculos, no tenemos las boletas, pero se mantiene aún el módulo de planilla, no ha generado el asiento contable a contabilidad. Entonces vamos a pago de planilla. Planilla número, que se llama nuestra planilla, y vamos a marcar la opción comprobante. Cuentas correctas. Sigue el proceso. Aceptar. Actualiza todos los empleados. Tipo de documento. El documento L, donde va a quedar grabado el asiento contable. Documento L. Vamos a tener un documento L para planilla. Número de cuenta con F3. La cuenta 41. La moneda alterna 1. Vamos a colocar el tipo de cambio. Sesión registro de monedas. Moneda 1. Y el tipo de cambio por el cual va a quedar registrado en dólares. ¿Está seguro? Sí. La generar. Este asiento que ven en la parte posterior se va a ir generando por cada empleado. Entonces el sistema me va a asignar un número por el primer empleado, me muestra el segundo, igual un segundo número. O sea, es un documento por cada empleado. No hay más venidas a pagar. Como podemos ver en el asiento, están las 94, están las 40, pero todavía no está tomando en cuenta o no ha calculado o no ha hecho el asiento por el tema de salud, las pensiones y los ingresos, pero no de salud. Entonces, vamos a darle a aceptar y para que el sistema genere el asiento por salud, nos vamos a la parte final que dice liquidación aporte empleador. Ingresamos a comprobante aportes de empleador. La opción comprobante nos muestra un mensaje. Este comprobante debe ejecutarse por cada grupo y cuenta de gastos que maneja su empresa. Aceptar. Enter. Estamos seleccionando la impresora donde va a mostrar el resumen. El RUC de la empresa. Empresa Sigo Demo, la que estoy utilizando. Cuenta de pago del Fondo de Salud. Con F3 elijo la cuenta 40. De salud. Cuenta de gastos con F3. Comenzar con la 94, 6. Régimen de prestación de salud. IES nada, cuenta de pago IES tampoco. Cuenta de gastos, otros conceptos con F3. Ubicamos la cuenta 41. Número de planilla con F2, seleccionamos la planilla. Grabamos con la banderita roja nuevamente. Y el documento L donde va a quedar grabado el asiento contable. Moneda 1, tipo de cambio del día. ¿Está seguro? Sí. Y el número donde va a quedar grabado. Cerramos el resumen. Y este paso tendría que repetirlo si tuviese empleados con la 95, ¿no? Sería lo mismo, comprobante, enter a todo, el RUC de la empresa,
La cuenta de fondos, la 40 de salud. En cuenta de gastos con F3 ahora sería la 95. Y es nada, cuenta de gastos 41. Número de planilla con F2 seleccionamos nuestra planilla F1, el documento L10, la moneda alterna 1, tipo de cambio, ¿está seguro? Sí. Bueno, acá me muestra en blanco porque el empleado con el cual hicimos la prueba está en el grupo 94. Entonces 95 no tengo asiento por generar. Y eso sería todo referente a la sesión del módulo de planilla. Gracias.